Farmacias Medicity, la cadena de farmacias más grande del país, ahora llega a tu casa. Pídenos a domicilio al 1-800-633-424. 1-800-633-424. Quédate en casa. Y está ya con nosotros el doctor Fernando Esteves. Él es médico de profesión, especialista en neurología, también PhD, experto en bioética. Con él vamos a dialogar sobre la situación de la pandemia aquí en el Cantón Cuenca. Acabamos de escuchar al señor alcalde sobre las más recientes resoluciones del COE cantonal. Lamentablemente, las cifras de contagio y muertes por este virus van en crecimiento, poniendo además en graves dificultades a los hospitales, tanto a los públicos como a los privados. Por ventaja, se dice, está en proceso el incremento de ventiladores para los dos hospitales centinelas, el José Carrasco Arteaga del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el Vicente Corral Moscoso del Ministerio de Salud Pública aquí en la ciudad de Cuenca, pero ello no es tampoco una carta abierta para el incremento de la circulación y la movilidad ciudadana. Tampoco permite de ninguna manera el relajamiento de medidas. Doctor Esteves, muy buenos días. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros en esta mañana. Quisiéramos tener sus criterios respecto de la situación actual que está atravesando el cantón. Hace algunos días estuvo aquí la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y en una de sus intervenciones públicas ella manifestaba que Cuenca en poco tiempo podría retornar a la normalidad como la conocíamos antes de la pandemia, pero que esto no implicaba un relajamiento de las medidas de prevención de contagios aquí en la ciudad y que mucho de ello iba precisamente a depender de aquello. Muy buenos días, doctor, bienvenido. Buenos días, Rosana, gracias por la invitación. Realmente usted pone sobre la mesa una serie de temas que son importantes de discutir en situaciones tan excepcionales como las que estamos viviendo actualmente. No soy experto en epidemiología, soy un médico y más bien un preocupado de la bioética, y a través de esta rama me he acercado bastante a la discusión, a tratar de entender lo que está pasando con esta epidemia. Y hay varias cosas que creo yo son importantes de tratar y de discutir, ¿no? Usted lo contaba también en las noticias, el señor alcalde también lo manifiesta en su última locución. Realmente la situación no se ha controlado, estamos viviendo esta situación de emergencia, estamos sufriendo las consecuencias de la afección por este virus, que bueno, han pasado 5 o 6 meses, ya conocemos un poco más sobre él, pero todavía nos queda mucho más por conocer. Y tal vez algunas de las dificultades más grandes que enfrentamos tienen que ver también con la comprensión de la población, la comprensión de las personas comunes y corrientes con respecto a lo que está ocurriendo en la actualidad. Para mí la discusión no tiene que ver solamente con más ventiladores, más camas, más hospitales, sino la discusión sobre todo y fundamentalmente tiene que centrarse en cómo hacemos todas y todos para, de forma responsable, en respeto de los demás, aportar para que esto vaya para mejor. Entendiendo además que lo que sí tenemos claro, Rosana, es que esto no nos va a dejar en paz en corto tiempo. Como país del tercer mundo, además, con las dificultades enormes que tenemos, hay que tener claridad que tal vez los próximos 12 meses nos tocará seguir enfrentando situaciones difíciles. Y frente a esta condición, una de las, consideraciones importantísimas que hay que tener como sujetos comunes y corrientes de la sociedad es que nosotros tenemos que hacernos cargo del problema. Somos una sociedad que lastimosamente además no ha discutido los problemas nunca y siempre hemos funcionado como a expensas de lo que otros digan. Y en este sentido siempre se exige respuesta a las autoridades cuando todos somos los que debemos dar respuesta. Y en este contexto, doctor, ¿usted considera, sin embargo, que coincidimos plenamente en que hay una corresponsabilidad entre el Estado, la academia, la ciencia y, por supuesto, hay una responsabilidad importante por parte de los ciudadanos de contribuir a contrarrestar el incremento de casos y que se incrementen además los contagios? Sin embargo, ¿considera usted que ha habido una deficiencia o una ausencia en programas
programas de formación, de capacitación, de socialización con la ciudadanía para que pueda de alguna manera asumirlo con mayor responsabilidad esta situación que estamos viviendo? Mucha gente sabe quizás que debe quedarse en casa, que debe evitar las aglomeraciones, que debe usar la mascarilla, que debe tener un lavado de manos constante, que es hacia donde ha apuntado de alguna manera la información con la que se ha intentado llegar a los ciudadanos. Pero muchos no saben todavía qué hacer el momento que presenta algún síntoma, no saben a dónde acudir, qué medicamento tomar en caso de que se requiera. Es decir, todavía faltan muchos elementos que la ciudadanía debería tener y sobre los cuales debería además empoderarse para poder tener una actitud responsable frente a lo que estamos viviendo. Por supuesto, es como usted lo dice, ¿no? Realmente estas informaciones generales que las maneja, digamos, el común de los ciudadanos, una cosa es, y lo vemos el día a día, ¿no? Cuando estamos dentro de casa, y otra es cuando estamos fuera de casa. Hay muchos locales comerciales, el trabajo de la vida diaria también implica que muchas personas se molestan cuando se les pide usar la mascarilla de forma apropiada, evitar las aglomeraciones, etcétera. Entonces, ¿qué es lo importante aquí, no? Yo creo que incluso cambiar un poco el discurso. Esto de hablar de nueva normalidad no sé si sea lo más apropiado. Lo que me parece a mí más lógico es empezar a hablar de responsabilidad y corresponsabilidad. Y frente a eso, obviamente, viendo las grandes dificultades que tenemos como país, como nación, es triste que llevemos ya 6 meses de pandemia y finalmente hasta el día de hoy no confiemos en las cifras oficiales, que no haya un dato oficial certero en el cual podamos asentar las decisiones. Entonces toca como gente común y corriente, como el día a día de mi familia, de mi casa, de mi trabajo, ser responsables en cómo nos manejamos. El lavado de manos es una de las cosas más importantes a tener en cuenta, y la otra es evitar las aglomeraciones y la protección personal, en este caso incluso para evitar dañar a otros. ¿Qué es lo que también preocupa? ¿Qué es lo que se nos viene en los próximos meses? Ahora estoy viendo la discusión sobre si volver o no a clases, sobre si los niños van o no a las escuelas, y en esta condición también nosotros, como responsables, debemos ser capaces de enfrentar esta situación, porque hay que entender que algún día yo estuve en una reunión de la Clínica Santa Inés del Comité de Ética que organizó uno de los colegas de la clínica, y discutía yo que no estamos enfrentando una pandemia, Rosana, enfrentamos varias pandemias. Es esta pandemia por la COVID, hay una pandemia asociada a la desigualdad, hay una gran pandemia asociada a los trastornos de ansiedad y a la angustia de la gente, hay una pandemia de miedo, hay una pandemia económica. Entonces, ¿cuál es la respuesta aquí? La respuesta no es una, la respuesta es múltiple y además coordinada. Entonces, en este sentido, es fundamental establecer medidas de información adecuada a la gente. Finalmente, hay que tener claro además que cuáles son las herramientas que tenemos para, entre comillas, pelear contra el virus. Finalmente es el cuidado personal. Y la gente que está enferma en general empezar a entender que es preferible quedarse en casa, reposar, descansar, alimentarse bien, tomar líquidos y pare de contar. Cuando hay fiebre, tomar paracetamol. Después de eso, hay una gran cantidad de discusiones además con pseudoinformaciones que pululan en las redes sociales que han permitido que la gente se desinforme. La gente ha consumido cosas tóxicas, la gente se ha puesto en riesgo tratando de buscar formas en las cuales previene el contagio de este virus. Y todas estas situaciones han sido, o por lo menos, puestas en duda de su efectividad. Y lo que sí, puestas en el tablón de la discusión con respecto a su posible toxicidad. Muchas de estas cosas que hemos hecho en aras de tratar de protegernos también tienen que ver con la conducta social de la respuesta individual. En algún momento se discutía cuántas cosas comprar, qué cosas comprar, y ha permitido también negocios inapropiados. Y en eso, probablemente también la educación que hemos aportado, y aquí sí me pongo incluso como profesor universitario, las mismas universidades, no ha sido la más apropiada. Nos ha faltado coordinar acciones. Y eso es algo que hay que corregir. Hay que aprender también. Doctor Esteves, y usted toca un tema que es esencial, un aspecto sumamente importante y quizás el más olvidado en esta época de pandemias, porque como usted mismo manifiesta, no es una sola. Quizás nos hemos concentrado en el tema de la economía, en el tema de la salud física, pero quizás la salud mental, la salud emocional, es decir, la condición con la cual estamos enfrentando una situación de esta naturaleza es la que menos se ha abordado, y
usted toca el tema también de la educación, y quizás los más olvidados también han sido los niños, las niñas, los adolescentes, que son quienes también han tenido que enfrentar esta situación alejándose de sus amigos, de sus compañeros, además en edades en las que están precisamente desarrollando este tipo de relaciones con los otros, de relaciones con los demás. Quizás estos temas son los más olvidados. No se ha visto que haya un esfuerzo importante para poder tratar, entender y trabajar estos temas desde ambos lados, ¿no? Ni desde el Estado, mucho menos también quizás desde la academia y desde los propios ciudadanos. Quizás es el tema al que menos atención le ponemos. Claro, porque en el fondo, Rosana, igual usted ve que hay muchas afecciones emocionales en las personas. Bueno, por mi especialidad yo veo en general gente mayor, y por ejemplo hay una situación de mucha angustia, de sensación de abandono de los adultos mayores, por ejemplo. Finalmente también como sociedad los hemos confinado en casa, no salgan de casa, etcétera, etcétera. Pero ¿cuántas personas se enferman por eso? Y el otro tema es el extremo inicial de la vida, los niños y los jóvenes, que precisamente empiezan a formar y a madurar su cerebro en esto, ¿no? En el contacto social, en la interacción diaria. Y estas son cosas que no hemos pensado. Yo digo, sí es importante ir aprendiendo, y probablemente en este aprendizaje de meses deberíamos ser capaces de ir modulando y tal vez apropiando el discurso, pero sobre todo las acciones, hacia qué es lo que tenemos que ir enfrentando y cómo como sociedad salimos adelante. Estaba leyendo, por ejemplo, ayer la última información sobre el presidente de la Organización Mundial de la Salud, que pone un poco los puntos sobre las IES, al hacernos entender que esta situación no la venceremos, sino tal vez de aquí en los próximos 2 años. Y la compara con una de las pandemias que reconocemos bastante bien por historia, que es la del inicio del siglo pasado, la famosa gripe española, que tomó al mundo alrededor de 2 años y medio, 3 años controlarla. Si comparamos lo que hacemos el día de hoy con lo que se hacía hace más o menos 100 años atrás, ¿en qué hemos cambiado? Estas son las cosas, Rosana, con las cuales tenemos que empezar a analizar el problema. Y lo que encuentro yo penoso finalmente es que siempre hemos terminado de forma individual, ya sea autoridades políticas, ya sea la fuente de información, ya sea la academia, los profesionales, la sociedad en general, en discusiones muy minúsculas, en discusiones muy puntuales. Y eso es algo que, por ejemplo, la bioética se enseña, y por eso agradezco haber cursado estudios en esa rama de la ciencia, porque nos permite ver un poco las cosas desde el punto de vista más globalizante. Hay que ser más inclusivos incluso en la discusión, incluso en la búsqueda de soluciones. Entonces, no podemos esperar solamente protegernos de esto, porque otra cosa que vemos, dramática y tristemente, es que hay mucha gente muriendo no solamente por esto. Si es que nuestra preocupación es la muerte o nuestra preocupación es la vida, no discutamos solamente esto. Hay que entender que los hospitales se han ido saturando con una mirada particular, con ese discurso, una propia opinión de guerra contra la pandemia, tratando de atrincherarnos en las instituciones hospitalarias para defendernos del virus. Y nos hemos olvidado de que hay muchas otras personas que día a día se enferman de otras cosas o viven enfermedades crónicas. Estas personas también se complican. Quienes estamos en el mundo de la salud vemos todos los días, Rosana, cuántas personas complican su estado de salud, no solamente por esto, sino por todas las otras enfermedades que no han desaparecido. Y nuestro papel como sociedad entonces tiene que ser también un papel solidario, un papel inclusivo y un papel de respeto por los demás. Si no, no hay salida posible. Ahora, la pregunta un poco siempre a la que nos llevan, o sea, ¿cuál es el camino para aquello? Sin duda alguna, somos una sociedad bastante individualista, en la que además nos falta mucha empatía, condescendencia no es la palabra, pero un poco de empatía. Creo que efectivamente esa es la palabra que debemos tener frente al otro, porque en redes sociales podemos leer, y de hecho leemos, vemos, escuchamos cientos de comentarios respecto de la pandemia, ¿no? Gente que dice no pasa nada, gente que maneja además las teorías, las famosas teorías de la conspiración, y otra gente que está además con miedo profundo, intenso respecto de qué es lo que debe hacer y qué es lo que no debe hacer. Entonces ahí un poco nos preguntamos cuál es el camino, cuál es la salida. Estamos, creo que, conscientes de que esto no se va a acabar. Incluso cuando tuviéramos la vacuna en unos meses más, esto no quiere decir que la situación definitivamente ya está resuelta o va a estar
controlada. Entonces, ahí, ¿a qué debemos apelar? ¿Hacia dónde debemos ir? ¿Y cuál es el camino para ir encontrando este trabajo colectivo, este trabajo en sociedad, que va a ser lo único que nos va a la final permitir salir adelante? Es que finalmente la única respuesta, Rosana, posible es el trabajo coordinado y finalmente empezar a entender cómo funcionamos como sociedad. Eso es lo que no hemos discutido nunca. Finalmente, mire, países como el Ecuador, que tienen un marco de constitución garantista en donde la salud es un derecho y tenemos muchos otros derechos expresados claramente a viva voz en la Constitución, no hemos entendido como sociedad lo que significa eso. Yo escucho además con pavor, porque si usted ve las noticias, ustedes mismos han visto lo que ha pasado, usted lo sabe más que nadie lo sabe. Hemos pasado desde los meses de marzo hasta acá por una serie de variaciones en cuanto a los temas de información. Empezamos con la pandemia, las cifras día por día, sube 1, sube 2, suben 100, muere 1, mueren 10, así empezamos. Y después hemos terminado discutiendo las situaciones de la pandemia en el país por la corrupción. ¿Qué nos muestra eso? Que como sociedad necesitamos cambiar. Es la única salida, Rosana, finalmente como sociedad. ¿Por qué no hemos logrado, por ejemplo, enfrentar la pobreza y la crisis de hambre de mucha gente en este país? Porque no tenemos también como sociedad la visión de la solidaridad. ¿Cuándo en el Ecuador podremos enfrentar una discusión de una renta básica mensual, por ejemplo, como ocurre en algunos países de Europa? Cuando nosotros seamos capaces como sociedad, ¿no es cierto?, de entender que la solidaridad es el único camino, sino para que vivimos juntos. Y sume a esto y multipliquemos esto y quitemos fronteras. ¿Qué nos pasa como continente, por ejemplo? ¿Cuánta conducta solidaria existe en el continente? ¿Y cuánta conducta solidaria existe a nivel mundial? Cuando usted agarra las noticias y ve sobre las vacunas, ¿qué es lo que nos queda claro? Que primero parece ser que, al menos para los primeros meses, los países del primer mundo con poder económico acapararán todas las vacunas que puedan tener. Y están ya comprando y precomprando vacunas antes de que existan. Y el tercer mundo, rogando porque nos permitan tal vez participar en pruebas para la vacuna, para así acceder a algunas. Esto no es solidaridad, Rosana. O sea, ¿de qué mundo estamos hablando? ¿De qué ser humano estamos hablando? Es una discusión que va más allá de las fronteras. Y es una discusión que tiene que partir del día a día. Yo en muchas ocasiones he discutido con colegas, porque a ver, ¿qué nos ha pasado también en el mundo médico, Rosana? Y esto es una autocrítica. Muchos colegas hemos querido salir en las noticias opinando algo. Y muchas veces sin decir nada nuevo. Cuando en el fondo, ¿qué es lo que deberíamos haber hecho? Un gran esfuerzo nacional, universitario, y además con un Ministerio de Salud realmente inclusivo y no, diré yo, bloqueador de la investigación y secuestrador de la investigación. Tenemos una ley, además de investigación en el Ecuador, que impide a las universidades investigar como lo hacíamos antes con libertad. Todo se hace bajo la égida del Ministerio de Salud Pública y bajo permisos del Ministerio de Salud Pública. Aquí mismo yo participaba de un grupo de colegas que queríamos investigar y tratar de utilizar el suero de pacientes recuperados en pacientes enfermos. No pudimos hacerlo nunca, Rosana, porque no obtuvimos los permisos. Han pasado 4 meses. Entonces, este tipo de cosas, por eso digo yo, nos tienen que permitir aprender. Estas situaciones gravísimas que vivimos, yo creo que son como las oportunidades de la vida. Cuando uno tiene crisis, es cuando más puede aprender y buscar nuevas soluciones. Yo creo que el Ecuador tiene salida solo si es que aprendemos finalmente a ser personas que respondan a los demás. Solo si aprendemos a respetar las normas que creamos. Porque lo peor que nos puede pasar como sociedad es seguir funcionando como hasta ahora. Construimos leyes, las tratamos de hacer de lo más florida posible y después no las respetamos. Y una de esas leyes que no hemos respetado nunca es la ley de la solidaridad. Veamos la crisis del Instituto de Seguridad Social, por ejemplo, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Se supone que para nosotros era un camión de batalla frente al mundo porque decíamos, mantenemos un sistema de salud y un sistema de pensiones solidario, sin importar cómo. Pero, Rosana, veamos cuál ha sido nuestra práctica diaria. Meses atrás ya vivíamos situaciones de individualismo. Personas que no necesitaban servicios del seguro, por ejemplo, buscaban servicios del seguro para justificar su pago, cuando esa no es la visión de la solidaridad. Entonces, nos toca hacer un cambio. Y aquí sí creo que la única esperanza, Rosana, es la gente joven. Porque finalmente, quienes estemos de los 50 años para adelante no cambiaremos. Pero sí debemos empoderar a los jóvenes de construir un país distinto, de construir un continente distinto, de construir relaciones distintas, de respeto y de colaboración, incluida la ciencia. La ciencia no puede seguir siendo el patrón de los poquitos privilegiados
y de la individualidad por publicar o por salir a la palestra de la luz pública siendo el famoso. La ciencia tiene que responder a la sociedad. O sea, doctor, quizás uno de los temas que no deja de preocupar en todo este contexto son la toma de decisiones de los organismos que están al frente de la pandemia. El Ministerio de Salud Pública, el Comité Nacional de Operaciones Emergentes. Vemos que el número de casos no ha logrado estabilizarse, es decir, no ha llegado a la meseta o aplanamiento, el aplanamiento de la curva, tampoco el número de fallecimientos. Vemos que seguimos teniendo una curva ascendente respecto de aquello. La experiencia en otros países nos ha mostrado que la salida de las restricciones ha sido paulatina en la medida en la que esta curva se ha ido aplanando o ha ido descendiendo. Aquí vamos constantemente reduciendo las restricciones, eliminando las restricciones, cuando seguimos teniendo una curva ascendente, y vemos que los hospitales prácticamente ya no dan abasto, y ahí también hay un tema ético importante, que es la condición física y emocional de quienes están al frente de atender estos casos, quienes están dentro de los hospitales. Al parecer ahí también hay una desconexión entre estos organismos y la gente, no solamente de quienes están en primera línea, sino gente experta en la materia. Incluso llegamos a escucharle al ministro de Salud, al doctor Ceballos, en algún momento diciendo que los epidemiólogos se están equivocando, que los epidemiólogos están cometiendo una serie de errores y que el Ministerio de Salud está en lo correcto y que el resto de profesionales están cometiendo errores al respecto. Ahí debemos también apelar a también una corresponsabilidad precisamente de los expertos y de los organismos que están al frente de la toma de decisiones. Así es, o sea, lastimosamente, si usted ve cómo hemos vivido estos meses, ha sido al extremo. Y las últimas semanas es mucho más. Llevamos al menos unas 4 semanas de vivir al extremo en la situación de atención sanitaria. Y estos extremos también tienen que ver con los discursos inapropiados, ¿no? Estaba escuchando que quieren aumentar el número de ventiladores en X institución. Y en algún momento yo decía, estamos hablando de los ventiladores como que fueran autómatas que por sí hacen todo. Cuando hablamos de un ventilador, estamos hablando de una unidad especializada que requiere personal, que requiere seres humanos. Y vean ustedes los dislates, diré yo, que hemos escuchado desde los responsables del manejo de la salud. Tenemos gente que no ha sido pagada. Tenemos profesionales sanitarios saturados de cansancio. O sea, no se puede funcionar al infinito. Nos faltan recursos humanos también para enfrentar esta situación. Y no hay una organización nacional que permita decir, por aquí tenemos que caminar con recursos humanos. Y más bien desde el mundo del poder político, yo no uso la palabra política como desdén, porque al final la política la hacemos todos, pero desde el mundo del poder político hay una especie de discurso del sordo, en donde, claro, dicen, yo digo las cosas perfectas y tú no las estás diciendo bien. Eso también es muestra de cómo funcionamos como sociedad. Entonces, en esta condición, ¿qué es importante, no? Empezar a ver las cosas tal y como son y empezar a funcionar de forma apropiada. El día de ayer conversaba con uno de los colegas de la clínica, el doctor Luis Mario Tamayo, que ha estado también al frente de algunas declaraciones, etcétera, y conversábamos de las necesidades de esfuerzo finalmente conjunto para poder incluso transparentar las cifras, porque si no, ¿cómo tomamos las mejores decisiones? A veces también nos hemos vuelto, digo yo, como víctimas de los datos, secuestrados por los datos. Y tampoco hemos tomado las mejores decisiones entendiendo que no somos capaces de manejar bien los datos. Yo esperaría que en estos 5 meses el Ministerio de Salud Pública hubiese, pues, hecho todas las acciones efectivas para ir corrigiendo la toma de datos, el manejo de datos, etcétera, que permitan tomar mejores decisiones. Pero frente a esa ausencia no podemos seguir nosotros, digamos, actuando a lo que nos venga. Tenemos que ser capaces de empezar a planificar lo que se va a venir y cómo lo vamos a enfrentar. Entonces, los hospitales no pueden seguir siendo trincheras y el personal sanitario no puede seguir siendo, digamos, el responsable de, a costa de su propia salud emocional y física, seguir enfrentando esta situación. Por eso les decía al comienzo, somos todos responsables, debemos ser todos responsables. Este discurso también de los héroes me parece que era absolutamente inapropiado, es un discurso solamente pegado a la, digamos, a la onda del momento, a reconocer que ahora sí el personal sanitario puede ser importante. Cuando siempre necesitamos reconocer el valor de todas las personas en la sociedad, todos aportamos a la sociedad de alguna forma. Veamos la situación de los niños, de los jóvenes, de los adolescentes, de los profesores, de todos y de todas.
Entonces, este discurso, que aunque suene muy lírico, muy romántico, es el único que tiene que empezar a calar en nuestra sociedad para encontrar las salidas. Si no, no las encontraremos, Rosana. El próximo año estaremos haciendo un recuento de todos los errores y del acúmulo de errores que hemos tenido, y lastimosamente no podemos hacer un recuento de que frente a todos los errores que podemos ir cometiendo frente a situaciones desconocidas como la actual, no hemos sido capaces de tomar los correctivos necesarios. Y es momento de ir haciendo. Ahora, doctor, yendo al tema de la vacuna, hay muchísimas expectativas respecto de la obtención de una vacuna. Hay una guerra, lo que digo yo, una guerra geopolítica y también respecto de la obtención, el anuncio de Rusia de contar ya con una vacuna, de haberla incluso ya aplicado. Leía, no sé si antes de ayer, sobre la disposición del presidente Putin de disponer ya el inicio de la vacunación masiva en ese país con el lanzamiento de unas 15,000 dosis inicialmente. Sin embargo, todavía se advierte a nivel de otras latitudes del mundo la no existencia de una vacuna, es decir, todavía la expectativa continúa al considerar que no existe esta vacuna. Sin embargo, como usted mismo manifestó hace un momento, ya se está negociando la existencia de esta vacuna. Antes de que haya la vacuna, ya se está incluso adquiriendo o haciendo contrataciones para contar con dosis o con la posibilidad de poder producir localmente estos insumos. En todo este contexto mundial, ¿cuál es la situación de Ecuador? ¿Qué podemos esperar como Ecuador frente a estas posibilidades o no posibilidades o posibilidades todavía inciertas? Volvamos a lo que decíamos hace un momento, ¿no? Finalmente el Ecuador, país del tercer mundo, en la condición en la que vivimos y cómo nos debatimos. Una de las pandemias que conversábamos era la pandemia de la pobreza y la pandemia económica que vive el país. ¿Cómo vamos a enfrentar, Rosana, si hay vacunas que cuesten una media de 50 a 60 dólares? ¿Tendremos para gastar suficiente cantidad de dinero para vacunar a 10 millones de personas? ¿O tendremos que esperar la solidaridad mundial para responder a esto? Frente a las vacunas, además, claro, en el mundo científico hay noticias, algunas de cal y otras de arena. Hay unas interesantes, por ejemplo, unas recientes que implican la posibilidad de finalmente tener una buena respuesta inmune a largo plazo, cosa que al comienzo se ponía en duda. Y eso es importante, porque en último caso, si fuese un virus que empiece a tomar una característica, digamos, cíclica, como es el virus de la gripe o de la influenza, tendremos que revacunar con cierta frecuencia a la población, transformar esta vacuna en parte del esquema nacional de vacunación, pero nos faltan también respuestas allí. Una gran respuesta que nos falta es el perfil de seguridad. Mucha gente también pone esperanzas en las vacunas, tal y como se pone la esperanza en el ventilador. Finalmente no podemos seguir discutiendo al mínimo las cosas. Hay que discutirlas en un marco más grande. Si es que nosotros hablamos de la esperanza de vacunas, también tenemos que preguntar a la ciencia. ¿Cuándo la vacuna mostrará seguridad? Son varios meses que hace falta. Por más acelerado que sea el desarrollo de las vacunas, lo que no se puede acelerar, Rosana, son las fases, por ejemplo, que requieren la respuesta de la población. Requeriremos al menos unos 5 o 6 meses de experiencia de utilizar vacunas para entender sobre todo el perfil de seguridad. Porque muchas de estas vacunas pueden tener efectos secundarios a mediano y a largo plazo. Algunos de ellos son neurológicos. Yo como neurólogo con frecuencia suelo ver respuestas a vacunas en ciertas personas, no necesariamente inmediatas, sino un poco más tardías. Y lo otro es entonces cómo haremos como país para tener acceso a las vacunas. Hay un fondo de la Organización Panamericana de Salud que permite que los países del tercer mundo accedan a vacunas en mejores condiciones. Pero Rosana, ¿qué tan moral es para el ser humano este tipo de discusiones cuando vemos que todo se transforma en negocio? Entonces, en ese sentido, también como país debemos ser capaces de discutir y de enfrentar las cosas a largo plazo. Largo plazo estoy hablando por lo menos los próximos 2 años, no podemos pensar en menos tiempo. Y en ese sentido, entonces, también empezar a entender cómo sobreviviremos como sociedad los próximos 2 años, hasta que incluso seamos capaces de comprar o no comprar vacunas. La discusión de las vacunas y el negocio de la salud siempre ha estado también en la punta del iceberg, de la discusión constante. Le pongo un ejemplo de una vacuna que parece ser útil, pero que en el Ecuador no se puede poner mucha gente por el costo. La vacuna, por ejemplo, para un virus que afecta a la región genital de las mujeres.
Es una vacuna que cuesta $90 por dosis y creo que $180 las dosis necesarias para proteger a las personas para el posible riesgo de cáncer uterino asociado a este virus. ¿Cuántas de las personas en este país, empobrecido ahora peor, podrán acceder a vacunas de esos precios? ¿O seguiremos viviendo la desigualdad de quien pueda pagar se la pone, quien no pueda pagar espere la bondad de algún ente gubernamental que quiera poner vacunas? Ahora, doctor, eso no puede ser. Doctor, quizás cambiando de tema y en honor al tiempo, usted es docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca. Esta institución está próxima también a enfrentar un proceso electoral para elegir a sus dignidades, rector, ahora con 2 vicerrectores, un vicerrectorado de investigación y el vicerrectorado administrativo financiero. Conocemos que usted está formando parte de un trinomio para este proceso electoral como candidato al vicerrectorado de investigación, acompañando al arquitecto Fernando Pauta, quien sería el candidato al rectorado, y Gabriela Álava como candidata al otro vicerrectorado. Si nos comenta algunos detalles sobre esta participación. Bueno, es una participación, Rosana, que tiene que ver, diré yo, sobre todo con compromiso universitario. Cuando el arquitecto Fernando Pauta conversó con algunos de nosotros, planteó un plan de trabajo que me parece a mí fundamental. Y el plan de trabajo se sustenta sobre todo en rescatar los valores universitarios. Y en eso estamos empeñados. Yo creo que es una responsabilidad de todas y todos quienes que formamos parte de cualquier comunidad cuando se nos llama al deber de apoyar el desarrollo de la comunidad a la que uno pertenece. En este caso hablemos de la Universidad de Cuenca. Finalmente nuestra pelea tiene que ser por rescatar los valores universitarios, el valor de la academia y el valor del ser humano en la universidad. También la universidad, digo yo, ha sido víctima de esta visión mecanicista, economicista, materialista de la sociedad. Y nos hemos olvidado del valor del ser humano. Y muchas de las cosas que hemos vivido en los procesos interuniversitarios sí han tenido que ver con no respetar a los demás, con no reconocer el valor que tienen los demás y que tenemos todos y todas. Y tratar de discutir y recuperar el valor inclusivo de la universidad, el valor de igualdad en la universidad, pero sobre todo el valor de aporte a la sociedad. Porque también la Universidad, Rosana, no puede ser y no es un ente aislado de la sociedad. Las personas que están en la calle, las personas comunes, son las mismas que son parte en algún momento de la universidad. Y una de las grandes responsabilidades que tenemos quienes estamos en las universidades es precisamente responder, diré yo, a la sociedad, frente a las necesidades que tiene la sociedad. Yo soy un defensor de la educación pública, porque creo que es una de las pocas cosas que tenemos en países tan empobrecidos y tan desiguales como el Ecuador para luchar por una real igualdad. Finalmente, el ser capaces de recibir a gente que no tenga acceso a la educación superior en unos niveles de calidad, de compromiso y sobre todo de humanismo, es lo que tiene que seguir construyendo la educación pública. Lastimosamente en este país, la educación pública siempre ha sido golpeada, en general ha sido destrozada. Gobiernos de turno han hecho lo que han querido con la educación superior pública. No podemos seguir siendo la cola del desarrollo de la ciencia, de la tecnología, de la innovación, sino que deberíamos estar a la par de otras instituciones que tienen mayor facilidad económica. La crisis que está viviendo la universidad actual no es solamente económica, es también humana. Es la misma crisis que vive la sociedad ecuatoriana. Entonces, en ese marco, Rosana, estamos empeñados por aportar. Finalmente, la idea es aportar. La idea es tratar de poner el mayor contingente, pero sobre todo generar un ambiente, diré yo, inclusivo real de toda la academia en la solución de los problemas intramuros, pero también hacia los problemas que están fuera de la institución. Bien. En problemas como estos, por ejemplo, la universidad debería tener un poquito, diré yo, la batuta de dirigir qué cosas ir haciendo, de responder con mayor propiedad a la sociedad. Y eso también nos ha faltado, hay que reconstruirlo. Bien, muchísimas gracias. Queremos agradecerle, doctor Esteves, por haber compartido algunos criterios importantes, sobre todo que deben hacernos repensar como sociedad y cómo actuamos frente a situaciones como las que estamos viviendo en este momento. Ha sido el doctor Fernando Esteves. En el Ecaustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental y siempre mirando al futuro. El Ecaustro es